a dar inicio a un estudio de los viernes que siempre Dios en su poder, en su misericordia, está siempre presente para nuestra vida. ¿Y se oye un poco? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? Sí. Siéntese aquí, hermana, si te quiere para que grabe ¿Se mejor. oye un poquito? Amén. Que yo me siento. ¿Ahora? ¿Un poquito? Sí. ¿Se oye bien ahora sí? Ahora sí, Sí, ahora sí. Bueno, esta tarde pues, vamos a dar inicio al estudio que siempre los viernes estamos dando. Esperamos que todo sea para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es lo que Dios ha establecido. Voy a pedir a un hermano, voy a decir al hermano Héctor, que esté elevando una palabra de oración para pedir a Dios que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ya que Él es el que redarguye, instruye y nos lleva hacia esa verdad que, como dice la Escritura, que donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay verdad, donde hay el camino, la verdad y la vida, Él está presente, porque Él es parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como un solo Dios verdadero. Vamos a ponernos de pie, hermano, para orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti en esta tarde, Padre. Amén. Primeramente dándote las gracias, Señor, por el privilegio de venir a invocar tu nombre y escuchar Amén. y escudriñar tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, Espíritu Santo, te invitamos que en este día, Padre, ministre a nuestras situaciones, Padre, que Amén. la enseñanza sea eficaz para nuestra Amén. alma, Gloria a Señor, Dios. y que nos sirva, Padre, en la precisión en que estamos necesitados, Padre. Amén. Gloria a Porque Dios. tú eres un Dios que conoce cada situación, tú conoces cada necesidad, Señor. Y en este día invocamos, Padre, y te pedimos que tú nos hables, Señor. Que Amén. use mi hermano José, Padre, Aleluya. y que tu palabra sea hablado acá de nuevo, Señor. Amén. Que tu poder, que tu palabra viva, revelada, Amén. sea Gloria a Dios. expresada en esta tarde, en este salón, Aleluya. Señor. Y que tu presencia ministre a nuestros corazones. En el nombre Amén. de Cristo Jesús, Padre, no permita, Señor, que nadie se vaya de este lugar igual que como Amén. vino. En algo tú nos ministres en esta tarde. Aleluya. En el nombre de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. gracias, hermano Héctor. Bueno, vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 6 y 7. Y allí vamos a tener como base de la exposición de esta tarde de la palabra de Dios. Y otro hermano va a buscar en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 16 y 17. El primero va a buscar en 2 de Timoteo, que es la misma carta, el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Y otro hermano va a buscar en Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 de segunda. Segunda de Timoteo, Segunda de 3, Timoteo, 16. capítulo 1, versículos 6 y 7. Y otro hermano busca también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El que lo tenga puede... 1 Timoteo, Ajá, 6 y 7. 1 Timoteo 6. No, segunda de Timoteo, bueno, segunda de Timoteo, No, sí. capítulo 1, versos 6 y 7. Ajá. 6. Amén. Puede- Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Claro. Ahora viene 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a tomar como referencia a la base del desarrollo del estudio estos dos versículos que se irán uniendo paralelamente a otros versículos de otros capítulos.
yo he buscado como base bíblica de este tema de el teodrama, que es la salvación de Dios para la humanidad. Como dice el apóstol Pablo, cuando vamos a empezar una empresa de esta magnitud, de lo que es la salvación, el mensaje, la restauración de las naciones, Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice también la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda obra buena. Estos dos pasajes tienen que ver con lo que el libro de Oseas, en el capítulo 6:3, aparece cuando dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba tiene dispuesta su salida y vendrá, y nosotros, como la lluvia tardía y temprana, así vendrá Dios a nuestra vida. Esto quiere decir que nosotros tenemos como base la palabra de Dios como el fundamento que expresaron doctrinariamente los apóstoles. Por eso el profeta Isaías, antes de venir en el Nuevo Testamento, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Aquí aparece el profeta Isaías que en el mundo, en las sociedades, en los continentes y en las áreas geográficas de toda la existencia humana han habido ciudades arruinadas y hasta desaparecidas, como Sodoma y Gomorra por el pecado, y escombro de muchas generaciones. Y aquí hemos visto como el propio pastor Luis Rubial, cuando ha dicho que él conoció una generación de personas de su edad, pero que un día agarraron un mal camino de las drogas, del alcohol, de la delincuencia y de muchos males, y se extraviaron, y hoy en día quedan de ellos, como dice aquí la palabra, escombros, así, su estado realmente debilitado, su estructura física y su parte mental y su familia, así, con problemas y con muchas enfermedades y como secuelas de lo que pasó en su vida. Por eso dice la Escritura que debemos estar permanentemente avivando el don que Dios colocó a cada uno. Por eso: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Y dice: el linaje bendito de Jehová, en gran manera me gozaré en Jehová. Y allí está la presencia de Dios para iniciar una labor tan tremenda. Por eso en el tema de esta tarde lleva por título el drama de la doctrina, de lo que es. Drama se refiere a un género literario y teatral que consiste en obras escritas para ser representadas en un escenario, utilizando diálogos y acciones para contar una historia. Y la historia que cuenta el cristiano viva es la historia de salvación con el Cristo vivo, real y salvador. Por eso, el camino de la verdad, que es Cristo, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice también la materia de la vida, porque cuenta el cristiano el material que tiene allí presente para poder exponer esa realidad, es la doctrina. Y como decíamos que la leía anteriormente, aquí en este momento era 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre pueda saber qué es lo que va a representar como actor. Cada cristiano es un actor de Dios, que actúa de acuerdo a los principios inspirados por el Espíritu Santo. Y la vida, Jesús es vida, por eso nosotros tenemos vida, porque Él es vida. Y en una oportunidad, una muchacha quiso exponer una tesis de biología, y yo siempre llevaba la palabra a su casa, a su hogar, a su familia. Y ella dijo: dentro de pocos días presento la tesis, y me falta algo que yo pensé en usted, y dije: como usted siempre habla de la palabra de Dios, me gustaría en esa tesis de la biología, ¿qué es la vida? Es la pregunta de la tesis como centro de la exposición. Y me dice ella:
¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la vida? Porque ella ya tenía el criterio de los grandes biólogos y arqueólogos y ginecólogos, toda la parte científica. Y yo llegué y le cité un pasaje que en ese momento vino a mi memoria, que dice: así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. De modo que la vida está en Dios. La vida está en Cristo. Y llegó ella y anotó y dijo: voy a colocarla allí. Y cuando la mujer presentó la tesis, dice que de todas las personas en la exposición que se dio allí, porque hay una especie de directorio que siempre observa las realidades expuestas, dice que le llamó la atención que Dios es el origen de la vida, porque Él es vida. Él es realmente nuestro Dios. Por eso la vida, Jesús es vida. Y tener vida en Él es una de las cosas más. Pablo llamaba que estamos completos en Él, no tenemos necesidad de más nada, porque Él es la vida. Y el drama que se presenta en una obra teatral, en este caso es el Evangelio, que son noticias de salvación. El actor, el cristiano que va a algún lugar donde está, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar, en el deporte, tiene que tener allí realmente el Evangelio como noticia de salvación en el drama y como actor para exponer una representación de Dios con eficiencia. Por eso, en el sentido, el guión, la sola escritura. Cuando hay en el teatro siempre dan un guión de representación de contenido, y por eso el guión de un cristiano es la sola escritura, la palabra de Dios que está allí presente, y es el canon, lista de libros que tú encuentras desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso se le llama canon, que es una especie de regla de contenido donde la doctrina expositiva de una manera clara se expone allí con todo sentido. Y siempre en la vida del teatro, de la existencia humana, está llamado el dramaturgo. Es aquella exposición de personas muy expertas en eso. Uno recuerda en la historia por lo menos a Václav Havel, que es el hombre de Checoslovaquia, que llegó a ser inclusive hasta presidente de ese país. Era un gran dramaturgo, era el hombre del pensamiento que exponía el sentido de la existencia de ese país, el sentido de una parte. Por eso el dramaturgo en este caso es Dios, que es el Todopoderoso, el que tiene la presciencia. La presencia significa presciencia de conocimiento anticipado de todas las cosas que existen. Por eso el papel del director es el papel reservado al Espíritu Santo. Él es el que dirige, el que redarguye, el que instruye, el que nos da a nosotros revelaciones. Por eso dice que ninguno habló la palabra por su propia cuenta, sino que todos los que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ya que la palabra de la profecía no fue de una manera voluntad humana, sino que los hombres que estuvieron allí, que nosotros podemos ver desde los Antiguos Testamentos hasta el Nuevo, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso la voz y el actor divino, en este caso es Dios, como Dios aparece así como actor divino, poderoso, eterno, realmente el único Dios que realmente puede hacer las cosas perfectas y para nuestro bien. Y aquí presenta la Biblia a Dios como el revelador. Dios es el revelador. Jesucristo es la revelación y el Espíritu Santo es el contenido de la revelación. Eso significa lo siguiente, que Dios es el revelador que hizo, como dice que de tal manera amó Dios al mundo, ahí está, y es el revelador, y Jesucristo es la revelación de esa voluntad divina. He aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y el Espíritu Santo es como el caso de las Escrituras. No es la palabra desnuda la que produce el poder, es la palabra revestida del Espíritu Santo. No es la parte literal que tú lees allí, sino que la palabra contiene un revestimiento poderoso del Espíritu Santo. Y esa es la palabra viva y eficaz que transforma corazones y vidas. Y por eso es que todos los que estamos aquí es porque la palabra de Dios ha redarguido, ha corregido, ha instruido y nos ha llevado a la verdad, que es Cristo. Amén. Y en ese aspecto, el acto de Dios, que podemos ver allí, porque siempre la obra que se expone debe tener un acto, y el acto de Dios es la redención, la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. Conocer a Dios y ver aquí, en el mundo, conocer a Dios y el teatro participativo, el mundo es el escenario de la representación del actor, según Juan 3:16. Es decir, el actor tiene que actuar en este mundo, y en este mundo él tiene que actuar y representar, en este caso,
a Dios mediante una doctrina, mediante un guión que tiene que ver para la salvación. Por eso conocer a Dios y el teatro participativo, el mundo es el escenario de la representación del actor. Según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso somos cartas leídas al mundo. Cuando tú sales de tu casa, la gente te observa y te dice, ahí. Cuando va a un lugar en el trabajo, te está observando cómo es. Donde quiera que tú estés, tú eres una carta abierta al mundo. Por eso, cuando decimos que somos actores que representamos a Dios en la actuación de la salvación para la gloria de Dios, que es por la gracia que salva el hombre, porque Dios es el único que puede hacer la salvación, el papel de la iglesia está presente allí. Por eso la construcción del personaje. Nosotros tenemos que construir un personaje, no solo debemos actuar, sino convertirnos en los papeles que representamos. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que representar en la acción. Por eso Jesús dijo que por sus frutos los conocerán. Entonces, la manera de conocer a un cristiano es por sus obras, por sus acciones, que están acordes a la palabra de Dios. Por eso la construcción del personaje, del cristiano, del actor, no solo debemos actuar, sino convertirnos en los papeles que representamos. Si decimos que Dios es amor y nosotros debemos amar también, como Dios ama, porque esa es una representación. Y bíblicamente lo que representamos es el hombre nuevo. El hombre nuevo. Tenemos que ser hombres nuevos, creación nueva de Dios, para que podamos servirle a Él para su gloria. Y en el drama de la doctrina de la voz y el actor divino, estamos arrojados a la existencia. Nosotros estamos en este mundo. En estos días, cuando expuse la parte del tema de la existencia de Dios, el hombre fue arrojado del Edén, del paraíso donde Dios le colocó, y quedó sin Dios, sin el mundo y sin sí mismo. Por lo tanto, el hombre fue arrojado a la existencia. Y sencillamente nos encontramos en un mundo, y aquí estamos sobre el escenario, junto a muchos otros. Es decir, estamos aquí. Y entonces, eso significa estar constantemente preparándonos para interpretar la escena de la existencia humana, el dilema de la vida, que es vida y muerte. En esta hay dos cosas determinativas, la vida y la muerte. En el drama representamos un curso de acción en el contexto de una vida, de un escenario, o sea, en un lugar en que el público observa lo que sucede. La gente está observando. Yo recuerdo que en Venezuela había una iglesia que no pasábamos de 100 miembros y la gente pasaba por ahí por el frente, como pasa por la iglesia, no entra, pasan para allá y pasan para acá y no se detiene. Y yo le dije un día a los hermanos, la única manera que la gente se detendría allí es que se prenda la iglesia por el techo y se queme y la gente comience a ver qué es lo que está pasando allí. Entonces aquí tiene que haber un fuego, pero del Espíritu Santo, un avivamiento. Así era Santiago en Cuba igual. Sí, así pasa. Por eso es bueno que iniciemos un avivamiento en nuestras vidas. Que haya un fuego, pero del Espíritu Santo, que la gente cuando nos vea que somos genuinos cristianos, hombres de bien, que actuamos con las personas, que hacemos para la gloria de Dios un servicio para servir a las personas en el nombre de Dios. Por eso, en el drama medieval, la palabra misma era el teatro primordial de la acción de Dios. El escenario en ese tiempo, de la edad media a la edad de 1250 aproximadamente por ahí, y lo que se presentaba en aquel escenario era el cielo, la tierra y el infierno. Así era la parte de aquel tiempo. Hoy en día, pues, entonces, el teatro contemporáneo de nuestro tiempo ya no piensa en Dios. El hombre se ha alejado de Dios. Por eso yo estuve verificando, yo soy un buen lector de la investigación literaria, y un escritor que leí hace poco decía que en Europa no hay espacio para Dios. Y no digamos total, porque aquí ya vemos presenciales, realmente actores de que somos creyentes y que Dios nos ha transformado y nos ha llevado a una vida santa. Pero hay allá afuera un escenario donde el ateísmo, el escepticismo está presente, está campeando. Pero nosotros, en medio de todo eso, nuestro libro, la Biblia, insiste que Dios y la humanidad se alternan como actor y auditorio. La vida es teatro interactivo, humano y divino. La Biblia abarca lo que Dios ha dicho y hecho. Es decir, la Biblia abarca lo que Dios ha dicho y al mismo tiempo hecho. Es decir, Dios no es una teoría, sino Él es una acción, transforma. Hágase la luz, y se hizo la luz. A favor del mundo, como dice Juan 3:16. Por eso,
como lo que nosotros debemos decir y hacer. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Así como Él dice y hace, nosotros como cristianos también debemos decir y hacer en respuesta agradecida a lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Hay buenas noticias, dice la Escritura, y la buena noticia es el Evangelio, porque Dios ha hecho algo extraordinario y bueno. En Cristo Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo, según 2 Corintios 5, 19. Entonces Dios ha reconciliado al mundo a través de su Hijo amado y con la inspiración del Espíritu Santo. Y esta es la acción divina que está en el corazón del drama, y la voz de Dios no se parece a ningún actor. De todos los actores que existen en la vida humana, en cualquier parte, la voz de Dios no se parece a ningún otro actor. Es una voz exclusiva, única, poderosa y eterna. Su sola palabra levanta el escenario. Dijo Dios que haya luz y hubo luz. Al principio de la creación dice que todo era un caos y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis en el capítulo 1. Y no había nada, pero se levantó aquel actor divino en el escenario para decir, hágase la luz, y se hizo la luz. Y hizo todo lo que realmente nosotros sabemos que se ha hecho en este universo, todas las cosas. Por eso encontramos aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz, según Hebreos 4:12. No hay palabra más viva, más poderosa, más eficaz que la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, corta para allá y corta para aquí. La palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Con cuidado, si yo digo algo aquí, ustedes escuchan, y es mitad para mí y mitad para ti. La palabra de Dios, que es mucho más poderosa y eterna y gloriosa y amplia, dice que es una espada de doble filo. Y esa es la espada que tenemos que tener a la mano para poder enfrentar las circunstancias de la vida adversas que realmente nos tocan vivir. Hoy andaba con mi esposa y nos encontramos a una persona que andaba con mucha angustia y se puso a llorar delante de allí. Nosotros fuimos a un lugar y entramos a una cafetería y tomamos un cafecito y nos declaraba algo que era muy fuerte. Me han declarado clínicamente cáncer en tal parte. Y aquella mujer se soltó a llorar. Y yo le dije, me cálmate un poquito. Yo sé que yo una vez, yo te digo algo, una vez me sentí algo parecido porque me salió como algo así. Y yo me fui al mar y me puse a llorar y a orar. Y no sé cuánto tiempo estuve orando allí, pero derramé lágrimas y mire, oré. Y dije, Señor, yo te quiero servir. Hasta hice un pacto con Dios. Si tú me das vida y salud y ciertos años de vida que le di allí, realmente te voy a servir. Y realmente fue orar y orar. Le conté yo también a ella. Casi que lloro con ella, porque dice la Biblia que hay que llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. Y en ese momento yo estaba con mi esposa allí, estuve orando y todo aquello. Y se sentía tan mal que me hizo recordar cuando yo me sentí mal, hace unos 5 meses atrás, que llegué a pensar que tenía allí algo fuerte, así. Y todavía está el asunto, yo sigo creyendo en Dios. Jeremías 33:6 dice que Dios es mi doctor, mi medicina, mi salud. Y le cité ese pasaje a la hermana de esa manera. Y la hermana seguía llorando. Y yo le dije, pues no voy a decir que no llore más, porque yo el día que me pasó esto, yo decía algo, hermano. Yo dije, si me pudiera encontrar con Dios, era tanta la angustia que cargaba ese día, que yo le dije, si yo pudiera ver a Dios, pero verle cara a cara, yo me acercaría a Él, le miraría a los ojos, le abrazaría y en los oídos le diría, cuán hecho pedazos estoy en este día. Porque hay momentos en la vida en que todo tiende a ser débil y frágil. Lo único que da seguridad es Dios. Lo único que da realmente alegría y esperanza, aún en medio del dolor y de una enfermedad que es mortal y que a veces no le encuentran salud y que por la misericordia de Dios muchos han sido sanos, porque hay milagros y creemos en los milagros, como dice la Escritura. Amén. Entonces, la mujer se calmó y se fue un poco contenta y yo le dije, mira, ánimo, yo sé que es fuerte el asunto, pero hay que corroborar el asunto, crean en Dios, crean en Cristo. Y el que le declaró eso fue alguien que le dijo nada más que por ciertas características, pero usted tiene que cotejar eso por otros médicos o otros hospitales o unas cuestiones privadas para evaluar realmente lo que allí realmente puede estar pasando, porque puede haber algo que es tan solo cosas que le dicen a uno y a veces no corresponde a la realidad. Y resulta que la mujer, bueno, se alegró y se fue contenta allí. Yo dije, voy a estudiar. ¿Y sabes qué pasó? Hizo declaración de fe. Y le dije, ¿te acuerdas cuando tú estabas en primer grado, estudiando por primera vez? Y fue a la escuela
Y la maestra dijo ese día y pronunció su nombre. Y usted dijo presente. Yo quiero que usted en el cielo diga presente. Hay un libro de la vida. Amén, amén. ¿Quiere usted reconocer a Cristo como su Salvador? Y le dije, repita estas palabras con toda fe. Diga, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú realmente ya en la eternidad se abran los libros, y entre ellos el libro de la vida, cuando menciones mi nombre, yo diga presente allí. Y aquella mujer dio la profesión de fe y entregó su corazón a Cristo. Hoy como a las 2:30, a 3:30, por ahí a las 3 de la tarde entregó el corazón a Cristo. Entonces, Dios es poderoso para restaurar, para sanar, para liberar. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una voz que sana y libera. Dice la palabra de Dios en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios sana y restaura y libra de la ruina de la vida humana. Por eso en el capítulo 7:14 de Segunda de Crónicas, para que un país pueda salir adelante, dice la Escritura, si este es mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, oraran, buscaran mi rostro, se apartaran de sus malos caminos, yo iré de los cielos y sanaré vuestra tierra y perdonaré vuestros pecados. Porque Dios quiere sanar los pecados. Parte de las enfermedades, parte de la tragedia, parte de la pobreza y la miseria del hombre es cuando un pueblo se aparta de Dios y anda en pecado, porque el pecado empobrece. Por eso dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra de Dios se puede analizar gramaticalmente de 4 formas. Con cuidado, la palabra de Dios puede analizarse gramaticalmente en 4 formas. Número 1, una comunión divina que se vale del lenguaje. Dios se valió del lenguaje. Por eso el lenguaje es un vehículo que Dios usa de una manera comunicacional para poderse dirigir y relacionarse con la vida humana. Número 2, la persona de Cristo, como dice la Escritura, 1 Juan 14:18 del capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, aparece allí cuando expresa con esa forma bíblica que la persona de Cristo se comunica allí de una manera como usted podemos ver y analizar en los evangelios. Número 3, la predicación del evangelio por los apóstoles, según Hechos 4:31, fue una manera comunicativa de Dios para relacionarse con aquellas comunidades de aquel tiempo, como lo hace hoy en día. Y la otra es como podemos ver en el 3:16 de 2 Timoteo, que dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. La palabra e iglesia, el canon como documento, la palabra que tiene el creyente, la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes que hay aquí, la iglesia es la suma total de los que le integran, los que están allí. Entonces, la palabra e iglesia es el canon como documento, manual y constitución de nuestra vida de fe y conducta cristiana. Es decir, la Biblia es el canon. ¿Te acuerdas que el canon es realmente una regla de los documentos que establecen los libros totales, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se convierten como un manual y una constitución de nuestra vida de fe y una conducta cristiana? Y los cielos y la tierra llamo por testigos, dice Isaías. Dice Isaías, hoy contra vosotros, hoy te pongo la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19 aparece aquí en ese aspecto, parecido a lo de Isaías. Entonces, un guión realmente que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, autorizado para la vida cristiana hacia la verdad. La experiencia del camino de Gaza. ¿Se acuerdan? No la Gaza aquí en los palestinos, que hay un problema. No, es la Gaza de aquel tiempo donde estuvo Felipe. Vamos a ver si recuerdan. De acuerdo a las Escrituras, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lee al etíope? ¿Se acuerda aquella parte? Eso está en capítulo 8, a un hermano que lea capítulo 8, versículos 30 y 31, esos 2 versículos. Ajá, Hechos, capítulo 8, el verso 30 y 31. Vamos a encontrar aquí una pequeña reflexión muy útil para nuestra predicación en la vida cristiana. Hechos, capítulo 8, los versículos 30 y 31. Amén. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí está la parte esencial. ¿Viste cómo dice la escritura? De acuerdo con las escrituras, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le contestó, pero ¿cómo lo puedo entender si nadie me enseña qué es lo que dice allí o quiere interpretar? Sí. Por eso los hechos es la génesis, el comienzo de la comprensión cristiana. Y los hechos presenta al eunuco etíope como alguien que teme a Dios, pero que todavía no sabe lo que la iglesia conoce. Es decir, el etíope era un hombre temeroso, vamos a decir un hombre hasta de buen sentido, de buen corazón, de buena actitud, pero no entendía lo que la iglesia, el creyente, conoce que es las escrituras, para poder guiarse de una manera más correcta. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos y llenarnos de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, porque es muy importante. Y los hechos presenta a el etíope como alguien que teme a Dios, pero que todavía no sabe lo que la iglesia ya conoce. El etíope confiesa francamente su incapacidad para comprender. Cuando Felipe le dice, entiende lo que está leyendo, él dice, ¿cómo lo voy a entender? Nadie me lo ha explicado. Y mire esta parte que es interesante. El Espíritu es quien, en primer lugar, prospera y acompaña la palabra. El Espíritu asume el papel de director, como le dije anteriormente, que indica al actor qué tiene que decir en el momento oportuno. Y allí se presenta el Espíritu que dirige la acción de Felipe con un indicador verbal. Acércate y ponte junto a su carro. Entonces allí vino el Espíritu, arrebataba a Felipe. Mire, esto es una cosa tremenda que pasó allí. Allí pasó algo como que yo estoy aquí y después desaparezco. Y estoy en otro lugar. Y así pasó. El Espíritu hizo que eso sucediera. Desde el punto de vista. El Espíritu arrebata a Felipe. Hechos 8:39. Busca otra vez Hechos 8, versículo 39, para ver cómo el Espíritu arrebata a Felipe. Sí, lean. 29. 39. 8:39, sí. 39. Ajá, el capítulo 8, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Ahí está, ¿ven? Y siguió gozoso su camino. Amén. Allí hubo un momento de una actuación especial de Dios, que casi nunca pasa, que se desaparezca uno de aquí porque Dios lo necesita, o que se aparezca alguien en un momento dado porque Dios quiere hacer algo grande aquí en la iglesia. Amén. Y el Espíritu arrebata a Felipe, según la lectura que dio nuestro hermano Laía. Dios no escoge un ángel del Señor o al Espíritu para iluminar al etíope. Fíjate que allí no busca un ángel Dios, ni al Espíritu para iluminar allí al etíope. Porque podemos ver allí algo tremendo que está presente. Dios no escoge a un ángel o al Espíritu para iluminar al etíope. Él usó de Felipe, es decir, por parte de Dios, nos muestra, como dice Calvino, debemos acostumbrarnos a escuchar a los hombres, en el sentido correcto, al hombre de Dios. Cuando usted viene aquí los domingos, está el hermano Luis Rubiales, y debemos acostumbrarle a oír siempre, porque nos dice la palabra de Dios, por decir, o la hermana Esther cuando viene aquí, o que cuando yo también me da la oportunidad, les pongo aquí la palabra de parte de Dios para su gloria. Y entonces, es decir, como dice Calvino, debemos acostumbrarnos a escuchar a los hombres de Dios, los que están siendo inspirados por el Espíritu de Dios, como dice la Escritura. Felipe es el catalizador de la comprensión del etíope, porque proclama el Evangelio y explica el texto bíblico. Es el texto el que, leído de modo canónico, produce la comprensión. Cuando digo comprendido de modo canónico, significa que el canon de la Biblia lo representan todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el etíope estaba leyendo Isaías 53, y estaba en la otra parte del Nuevo Testamento. Y para que una persona pueda explicarle, exponerle, como el caso del etíope, para que él comprenda el texto de Isaías 53, tiene que ser una persona que haya tenido conocimiento de ese texto y también lo sepa llevar al Nuevo Testamento y a la salvación del hombre, que es Cristo. Entonces, el texto, como aparece allí, por eso, porque proclama el Evangelio y explica el texto bíblico. Es el texto el que, leído de modo canónico, produce la comprensión. Pasaje de Isaías y Hechos 8. Ahí estaba el etíope, leyendo a Isaías 53 y Hechos 8, pero no entendía nada de ellos, ni de uno ni del otro. Felipe representa un tipo especial de ayuda
externa, a saber, la estrategia de leer las Escrituras en su contexto canónico y apostólico, nos da una amplia claridad para poder exponer la palabra. Por eso es importante, hermano, que nosotros escudriñemos las Escrituras. Dice la Biblia que escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y debemos escudriñarla y aplicarla a nuestra vida. Porque esta vida no es de saberes, hermano, sino de sabores. Saber a qué saben las cosas. Y Goethe, en la obra histórica del teatro de Alemania, decía él que toda teoría es gris, solamente es verde el árbol de dorados frutos, que es la vida. Y Cristo es la vida, y el verbo hecho carne es la vida. Y el que tiene la palabra de Dios, téngalo por seguro que si la aplica, porque dice que la Biblia dice muy claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De ahí la importancia de obedecer las Escrituras, de creerlas y aplicarlas a nuestra vida, para construir el personaje del hombre nuevo, el hombre nuevo en la historia de la vida del hombre. Por eso, Felipe sirve como portavoz de los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nosotros debemos ser como Felipe, que expongamos con claridad, con detalle y con elegancia y lujo y poder de Dios la explicación a las personas con que nos encontramos hoy. Yo le dije a esta señora, hay un libro de la vida allá en el cielo, ¿le gustaría usted estar registrada allí como lo registraron cuando fue a la clase? Ay, cómo no, dijo, sí, allá, muy bonito. Y escogió, y declaró, y aceptó a Cristo. Tenemos que saber exponer el texto bíblico, en el caso de Apocalipsis, dice así, y entonces ella se identificó porque se acordó cuando era niña, y la llevaron a clase, y se registró y dijo presente cuando la nombró la profesora. Yo quiero que Dios también cuando nos mencione mi nombre, yo pueda decir presente, digo ella. Entonces es una manera de que estaba comprendiendo la Escritura y tenemos que irnos preparando cada día para esa comprensión. Por eso en tiempo de necesidad aparece como un guerrero divino. ¿Quién? Dios. Dios es un guerrero divino en este tiempo. De repente a veces salimos y vamos a predicar y no es fácil. Hay un ateísmo muy enmarcado, un escepticismo, una forma cacciosa del nihilismo de la vida. El nihilismo es la nada que llama la gente, que no hay nada. Nosotros nos encontramos, inclusive Mari hace unos meses atrás, y nos encontramos una señora que iba con un perrito y le hablamos de Cristo y dijo, no, yo no quiero saber ni de pastores, ni de sacerdotes, nada. Parece que había un problema, que un familiar de ella había tenido un problema en un seminario y parece que lo habían violado, como ha pasado muchas veces. Y ella dice que ella no quiso saber nada de pastores ni de sacerdotes. Y yo le dije, pues yo tampoco quiero saber, pero sí quiero saber de Cristo. ¿Usted no dice? No, de sí, ahí sí podemos entendernos, me dijo. Cuando mencionamos a Cristo, de ahí sí nos podemos entender. Porque el hombre puede fallar, hermano. Nosotros como seres humanos fallamos y podemos cometer errores, pero Dios es perfecto y Él es el ejemplo perfecto de la vida para la gloria de Dios. Por eso, en tiempo de necesidad, Dios aparece como el guerrero divino y debemos presentarle a la gente ese guerrero divino que se llama Dios, Cristo, el verbo hecho carne, el portador de la verdad, la libertad, la paz y el éxodo. Dios es el portador, hermano, de la libertad, de la paz, de la verdad y del éxodo. El nuevo éxodo a tu vida y a tu familia. Así como en el éxodo significa salida, como sabemos, en la parte gramatical de la axiología de las palabras. Y Dios tiene un nuevo éxodo para nosotros, hermano. Dios tiene un éxodo para tu vida, para tu familia, para sus actividades, con tal que sean dentro de la voluntad de Dios. Amén. Por eso la sangre de Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, según Pedro libera capítulo 1, verso 14 al 20. El nuevo éxodo, al igual que el antiguo, es un acto poderoso de Dios. Y eso lo podemos ver cuando Dios vuelve a decir a lo que yo decía anteriormente, los pueblos que no han llegado a experimentar la libertad y el desarrollo y las cosas buenas de la vida, tienen que entender lo que dice Crónicas 7:14. Si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre, oraran, buscaran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, yo iré de los cielos y sanaré vuestra tierra y perdonaré sus pecados. De modo que si hacemos así, como dice el Señor, las vidas de los pueblos cambian. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ciertamente el hombre es carne, y mientras que estemos en este cuerpo, siempre el cuerpo tenderá hacia la carne, hacia el pecado. Pero como nosotros somos creyentes, dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El hombre de Dios
pone su cuerpo, su carne en el fuego de la parrilla del Espíritu Santo para que queme la grasa de la inmundicia y del pecado que podamos tener allí. Porque hay cosas adentro que si el Señor nos escudriñara, hermano, si el Señor pusiera sus ojos, que lo realmente, como dice en Crónicas, dice que el ojo de Dios recorre toda la tierra y que no hay lugar donde escape de su presencia, Él encontraría en nosotros cosas malas. Por eso tenemos que escudriñar nuestra vida y someternos a la parte tremenda de Dios a través de su palabra. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Necesitamos dirección cuando intentamos interpretar nuestro papel, según Hechos 1.8. Vamos a ver qué dice Hechos 1.8. Cuando vamos a interpretar nuestro papel de actores, de hombres de Dios, de cristianos auténticos, necesitamos ver Hechos capítulo 1, versículo 8. A ver qué pasa con nosotros cuando estamos de acuerdo a la palabra. Un hermano que lea 1.8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermano. Ahí está, mira. Cuando necesitamos dirección, cuando intentamos interpretar nuestro papel como actor cristiano, tenemos que ir aquí a Hechos 1.8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No, me seréis testigos en Gijón, en Asturias, en Oviedo, en España, en Portugal, a donde quiera que vayamos, allí estará, porque el poder de Dios nos llenará y nos hará realmente actos para cumplir en el escenario de este mundo terrible y malvado la palabra de Dios presente allí, como la espada de doble filo que debe ser siempre. Amén. Por eso podemos notar allí que no descuides el don que hay en ti. Yo le voy a comentar algo. Yo fui hace como unos años atrás profesor de niños de 3 a 5 en una iglesia que llamaba el Nazareno allá en Venezuela. Fui profesor de 5 a 8, de 8 a 13 y de 13 a 25, y después fui en las partes de adultos. Y yo noté allí que una vez alguien oró por mí y me dijo que había un don como maestro, me dice, y pues uno pues cuando anda allí pues no anda con, bueno, no entiende muy bien las cosas, estaba muy joven. Y al pasar los años me di cuenta que sí hay un don allí de maestro, ¿no? No porque yo haya estudiado algunas cosas, yo en Venezuela estudié educación, di clases en varias escuelas, estudié filosofía, teología en la Universidad de los Nazarenos, una universidad norteamericana, y aquí tenía ganas de estudiar filología en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, si Dios lo permite, por si no lo hago sino por algo personal, así, a la gloria de Dios. Entonces, yo me di cuenta que no era nada de aquellas formas metódicas de la educación, que son buenas para los niños y los jóvenes y todo eso, sino que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, trae dones. Por eso le debemos pedir al Señor que nos dé el don realmente de palabra de ciencia y sabiduría, don realmente de milagros, de sanidades, don de discernimiento, don de fe, porque la fe es un don, hermano, don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lengua. Es decir, los dones que están en Corintios 12, 1, 13 y 14, porque es necesario los dones en la iglesia. Por eso Dios dejó 5 cosas muy importantes allí, poderosas: a profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. En ese orden aparece allí la exposición bíblica. Y Dios quiere darle ministerios a la iglesia. Le quiere dar, y le los ha dado. Alguien dijo, habrá apóstoles en este tiempo. Quizás no como los 12 que hubieron en aquel tiempo. Pero la iglesia a través del tiempo es una iglesia apostólica. Apostólica en el sentido de que trae la línea de los apóstoles hasta nuestros días. Y profética porque realmente hay cosas que Dios nos revela, que a veces no entendemos mucho, pero Dios las revela para su gloria y para el bienestar de nuestras vidas. Les voy a contar un testimonio de lo que pasó conmigo con respecto a una revelación. Estando yo en Venezuela, estaba yo como a la mitad donde está el hermano de Cuba, que está allá de lentes, mi hermano, que está mi cuñada por ahí cerca. Y vino una voz, estando sentado allí, y me dice, levántese, dile a la iglesia que Sonia está embarazada, dígale a la iglesia y a su esposo. Y yo me levanté y me vine por el centro, así, y estaba un hermano dirigiendo, era un jueves, día de oración, pero es muy importante los días de oración, muy importante. Y me acerqué, y cuando iba pasando,
por el lado del hermano, el hermano me dio el micrófono sin yo decirle nada. Porque si eso no hubiera sido de Dios, el hermano me dice, disculpa, estoy dirigiendo, hablamos más tarde. ¿Sí? No, me dio el micrófono y le dije, hermano, estando sentado en este momento, mire cómo me atreví a decir, porque era una revelación. Dios me ha dicho que le diga a la iglesia que la hermana Sonia está embarazada. Que le diga a su esposo. Los hermanos dijeron, amén. Otros, vamos a ver, que a veces es como Santo Tomás, él para creer. Bueno, yo me fui a sentar, como que si no había pasado nada. Vino la otra semana, el mismo jueves de oración. Y la hermana, cuando se paró para dar el testimonio, yo sentía ganas como de brincar antes de que la hermana dijera algo del testimonio. Era la presencia de Dios. Y me dijo, hermano, fui al ginecólogo y ella tenía una carta de esterilidad por 15 años que no podía tener hijos. Fui al ginecólogo y me dijo que estaba embarazada. Y el pastor, que se llama Fran Perdomo, dio vuelta y me dijo con el dedo índice, profeta, me dijo. Yo cuando me dijo que me asusté, porque nunca me he considerado profeta. No que Dios me dio de maestro, eso sí, porque no puedo estar diciendo que soy maestro, soy otra cosa. Y resulta que yo pues, cuando él dijo eso me preocupó el asunto y tuve que pedir la palabra. Y le dije, hermano, quiero decir algo, quiero aclarar algo. El hecho que Dios lo haya hecho por mí lo pudo haber hecho por cualquiera de ustedes, porque Dios dice que obra con quien quiere y como quiere. Amén. Pero le quiero decir un detalle, hermano, que a veces Dios obra poderosamente. Antes de ocurrir ese hecho, yo había estado ayunando 7 días seguidos sin comer ni un arroz. Nada el lunes, nada el martes, nada el miércoles. Llegó el día sábado y no había comido absolutamente nada, puro agüita. Y llegó el domingo, al cual yo iba a entregar a las 7 de la mañana, perdón, al mediodía iba a entregar el ayuno. Casi una semana completa, casi los 7 días. Y yo fui para una célula que tenía ya en Venezuela, que habían como 35 personas, porque Dios me permitió formar una célula de 35 personas. Y llegué allí y la hermana que estaba al frente, que era la dueña de la casa allí, me dice, hermano, lo estoy esperando, te tengo una sopita. Dije, ay, hermano, no puedo, por razones de que ya había entregado, podía comerla. Pero como dice que el que ayuna varios días, una semana o 2 semanas, no puede comer cosas como carne o pollo, cosas así enteras, porque viene de un estómago que está mediante una cuestión muy rigurosa, o es el ayuno. Tiene las paredes vacías, hermano. Cuando una persona ayuna una semana, 12 o 3 semanas, las paredes del estómago están vacías. Tiene puro líquido y no puede comer nada de cosas. ¿Y sabe qué me dijo la hermana? No, tranquilo, yo le licué la sopita a usted, fue al único que le licué al único. Es decir, una cosa de Dios. Los demás recibieron el sancoche, la cosa que comen allá, y a mí tenía licuado la sopa de pollo y no le echó carne ni esas cosas más. Y yo vi que eso era obra de Dios. ¿Qué significa? Que para la gloria de Dios, cuando uno ayuna, el oído se afina para oír la voz de Dios. Fue una revelación. Y yo quiero ir a la palabra de Dios para que esto sea confirmado, porque yo puedo decir cosas y hay que confirmarlas con la palabra. Busquen 1 de Corintios, capítulo 14, verso 30. Y ahí está lo que aconteció a la vida mía. Esas son pocas cosas que han acontecido en la vida. No puedo contarles mucho, pues son como 5, 4, y nada más, en tantos años. Porque Dios obra, Dios no está para hacer el broma, no. Cuando Él habla, y habla puntual, no es alguna cosa en discurso allí, no. Lea 14:30 de 1 de Corintios. Amén. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Amén. Así sucedió, hermano. El que yo estaba sentado, como dice el apóstol Pablo en Corintios, si a alguien le fuera revelado algo que estuviera sentado, calle el primero, que era el que estaba hablando cuando yo vine para acá. Ahí se confirma la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser confirmada con la Biblia, si no, no tiene sentido. Oye, la gente dice, el Señor me habló, Dios me habló, y resulta que no habla nada. El invento de la gente. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien dice que Dios dijo algo, no. Dios para que hable, para que obre, eso realmente no es así nada más. Eso tiene que ser una persona muy dedicada, muy ungida, y como le dije yo así, el hecho, Dios obra como quiere y con quien quiere, pero cuando una persona ayuna, viene revelación a la vida. Eso fue los días de ayuno y dedicados. Me estuve en la iglesia orando completamente con los hermanos. Llegué y perdí como 7 kilos y los hermanos me decían, ¿está enfermo? ¿Qué pasa? No, ni le conté a nadie. Cuando uno ayuna no hay que decirle a nadie. El ayuno es algo con Dios. Dice que el que ayuna en secreto, Dios lo
recompensará en público. El que ora en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Así que hermanos, a ayunar y a orar porque trae bendiciones. El ayuno trae revelación, trae poder, fuerza. En vez de debilitar, no fortalece. Sí, así es, debilita la carne para someterla a la voluntad de Dios. Y también realmente llega el momento de comerse una buena comida. Nuestro hermano Salvador, que un cheque, cuando hace una comida, Adolfo, cuando Adolfo come algo bueno, él se chupa como buen latino los 5 dedos de la mano cuando está buena. A ti, Adolfito, tengo mucho cariño. Cuando el hermano Salvador hace comida, veo yo a Adolfo chupando los 5 dedos. El hombre cocina muy bien, para la gloria de Dios. Entonces, la comida, la palabra es como una buena comida. Es como cuando usted da un mensaje de la palabra. Cuando alguien da un mensaje de la palabra, es como el que sabe cocinar bien, que le quedó buena la cocina. Y hay momentos que a veces no queda, según uno, muy bien el gusto de la cuestión, pero alimenta. Otra vez queda excelente. Y así es el predicador. Hay predicador que de repente da un mensaje y oye, muy bueno. Otro no le parece que está muy bueno. No es que sea malo, porque edifica. Una vez estaba un hermano predicando en una campaña que llaman allá y dio un mensaje y era la primera vez que predicaba. Y lo pusieron al aire libre, donde hay mucha gente. Y el hermano, cuando terminó el culto y la cuestión, le preguntó a la gente, le decía a la gente, ay, bendición, Dios lo bendiga, un buen mensaje. Y ¿sabes qué me dijo el hermano? Pues la verdad que yo no me acuerdo ni lo que dije, estaba tan nervioso porque era la primera vez que no recuerdo bien qué fue lo que dije. Entonces, Dios sabe bendecir a aquellos que buscan la verdad, que es la palabra de Dios. Y aquí encontramos, tener vida es estar incluido en la vida de Dios. El tener vida es estar incluido en la vida de Dios. Es una doxología de vida, es decir, la amistad vital con Dios Trinitario. Cuando hablamos de doxología, se trata de lo que llama, cuando Pablo escribía las cartas, al final decía doxología de Pablo, ese era el saludo a la amistad de las personas que conocían en aquel tiempo. Entonces, la doxología significa la amistad que usted tiene con Dios o con los hermanos. Con Dios, una amistad íntima. Por eso debemos orar en intimidad con Dios, relacionarnos con Él, porque orar es hablar con Dios prácticamente. El camino cristiano es fundamentalmente dramático, implica un lenguaje y una acción. Es decir, el camino del cristiano es fundamentalmente dramático, implica lenguaje y acción. Así como el actor va a un escenario y actúa y representa un papel, el cristiano representa a Dios, dice que es embajador de Cristo en la tierra. Por lo tanto, es un actor que debe actuar de acuerdo a la verdad, en representación de la verdad y la vida de Jesús. Un actor cristiano auténtico, que es el hombre nuevo, representa allí a la verdad y a la vida de Jesús. Afecta el modo de vivir en la verdad, pues el modo de vivir en la verdad configura sus creencias sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello. En Filipenses es una parte donde Pablo recomienda a nosotros que no pensemos en tantas cosas raras, sino que pensemos en lo bueno, en lo virtuoso, en lo amable. Cuando usted piensa en lo bueno, oye, usted se siente bien, se sienta bien así, porque es algo que es bíblico. La doctrina da forma a la vida. Es decir, la doctrina cristiana da forma a la vida, configura, pinta, da elegancia. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el cristiano debe adornar, según proverbialmente lo de Salomón. Cuando un cristiano vive la vida de Dios en verdad y sus acciones son producto de la fidelidad, de la obediencia a la palabra, él está adornando la palabra de Dios, porque la está viviendo, la está obedeciendo. Hay resultados, como les dije, que somos cartas leídas al mundo. Hay personas que yo he oído, me gustaría ser como la hermana tal de la iglesia, ¿ya? El hermano tal. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo, un testimonio santo, bueno, ordenado, hermoso, para la gloria de Dios. Por eso tenemos la doctrina que da forma a la vida en Cristo. Lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Por eso los apóstoles, cuando estuvieron cerca de Jesús, dijeron lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado al verlo hecho carne. Es decir, ellos eran personas que conocían a Dios muy de cerca. En los labios de los apóstoles no había la palabra verdadero y falso, sino comprobado y verificado, vivido y actuado. En nuestros labios, hermanos, debe haber un laboratorio correcto del lenguaje. ¿Qué significa eso?
que nosotros no podemos estar diciendo esto es verdadero o esto es falso. Esto es comprobado, esto es verificado, esto es vivido, esto es saboreado. La vida no es de sabores, como le dije en el sentido, sí, la vida no es de saberes, sino de sabores. Saber a qué saben las cosas. Hay que saborear el reino de los cielos para que, a ver a qué sabe. Sabe a vida, hermano, sabe a libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de todo aquello que históricamente han dañado nuestra vida. Y libres para construir una vida nueva, como dice la Escritura. Por eso afecta al modo de vivir en la verdad lo que es nuestra doctrina, que es la doctrina de Cristo. Lo que hemos oído, como dicen los apóstoles, la doctrina es una respuesta a algo que se ha contemplado. Es decir, cuando hablamos de algo que se ha contemplado, el drama de la doctrina hunde sus raíces en la historia de Israel. El drama de la doctrina hunde sus raíces en la historia de Israel. El árbol genealógico viene de Israel. De allí viene la sangre de Cristo. Y es verdad, en la cruz podemos decir que las venas de Cristo lloraron por mí, hermano, y por usted. Las venas de Cristo gotearon gotas por ustedes, lloraron por ustedes, para la restauración y la libertad y la redención de nuestras vidas. Amén. Esa preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, es lo que yo le dije ahorita, las venas de Cristo lloraron por mí. Cuando gotearon de las sienes, del costado, de los pies y de las manos, y del chasquido del látigo romano que cayó sobre sus espaldas, esa sangre eran gotas que lloraron por nosotros. Debemos agradecer siempre porque de ahí viene nuestra salvación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Puede la iglesia seguir manteniendo seriamente que aquel que da testimonio en los 4 evangelios del texto bíblico y que el espíritu de profecía, como lo especifica Apocalipsis, porque si usted ve y lee los 4 evangelios, es lo que dice el Apocalipsis. Los 4 evangelios representan el testimonio de la profecía, porque es la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo es maravillosa y tenemos que obedecer lo que allí dice la palabra. Es el camino, la verdad y la vida. La Escritura es la norma del camino, la verdad y la vida cristiana, pero solo cuando se entiende como un manual de verdades y proposiciones y se obedece, se saborea la eternidad en Cristo Jesús, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta el alma y el espíritu, discierne y hasta las coyunturas y los tuétanos. La palabra lo sondea todo, es la palabra viva de Dios, es el verbo glorioso y maravilloso de la existencia. Pero solo cuando se entiende como un manual de verdades es que se aplica allí a nuestra vida y se hace carne en nosotros. La palabra de Dios es viva. Las palabras de las Escrituras, como las leímos al principio, que Dios es quien inspira esas Escrituras. Y la revelación y redención, Jesús hace exégesis del Padre. Cuando dice exégesis, es una explicación detallada, sistemática y complementaria que Él hace de Dios. Por lo tanto, Jesús es la exégesis del Padre. Cuando le dijeron allá una vez a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos saber de tu Padre, ¿dónde está? ¿Quién es? Y Jesús le dijo, tanto tiempo con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el reflejo realmente del Padre. Porque usted ve que todo hijo, donde quiera que tú veas, se parece al Padre. Y es así. Y ahí encontramos ese aspecto. El testimonio apostólico preservado por el escrito de la Escritura hace exégesis de Jesús. Los predicadores y los teólogos y los evangelistas hacen exégesis de la doctrina del testimonio de Cristo. Por eso la finalidad de toda esta exégesis de la Escritura no es desplazar a Cristo, sino servir de mejor y ofrecer una descripción apropiada y verdadera de Cristo como Salvador. La Biblia es el medio por el que se da especificidad y sustancia a la memoria apostólica de Dios hacia un Cristo, puesto que, como bien dice Calvino, el único Cristo que tenemos en las Escrituras, es decir, el único Cristo que tú conoces, hermano, es el que nos presenta las Escrituras. No hay otro Cristo, solamente el que de las Escrituras, de las páginas doradas, sale de allí. Porque allí está el testimonio de Él, allí está la palabra de Él, allí está la fortaleza de esa parte hermosa. El fundamento último de la Escritura es la cristología, es decir, el fundamento último de la Escritura como Biblia, como palabra, es la cristología, es Cristo.
Cristo, piedra angular de salvación, fundamento de seguridad. Todo lo demás, arena es, hermano. El único fundamento que tú tienes en la vida es como aquella parábola, ¿se acuerda de los vientos cuando vienen con fuerza y de la lluvia? Y la arena, ¿quién edificó en roca y quién edificó en la arena? El que edifica en la roca tendrá estabilidad, mas el que edifica en la arena, realmente todo será llevado por allí. Por eso el fundamento único es Jesucristo. Ese es el único fundamento. Lo demás, arena es. Lo demás es arena. Amén. Todo lo demás es arena. El Evangelio es algo dicho sobre algo hecho. Es decir, el Evangelio es algo dicho sobre algo hecho. Tiene la acción y la teoría. Es decir, el Evangelio es algo dicho sobre algo hecho. Lo que se dice de Cristo fue lo que hizo Cristo. Lo que hizo con sus hechos. Sanó, salvó, restauró. Cuando Dios se da a conocer, Él es tanto agente como Padre y contenido como Hijo y poder del Espíritu Santo. Cuando Dios se da a conocer, Él es tanto agente, Padre y contenido Hijo y poder del Espíritu Santo. Por eso cuando buscamos a Dios, hay una parte en Lucas que dice, ¿y cómo no nos va a dar Dios si le pedimos el Espíritu Santo? Si alguno no tiene el Espíritu Santo, hay que pedirlo a Dios, Señor. Dame tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, pasa lo que dice en el capítulo 1:8 de Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que da poder, hermano, y da maravillas allí en medio de todo. Por eso, Dios revelador, Jesús revelación y Espíritu Santo como contenido de la revelación. Es una acción autocomunicativa del Dios Trino, para la honra y gloria de Él. Y se sigue que la Biblia es la palabra de Dios en dos sentidos. La Biblia es la palabra de Dios en dos sentidos. Número uno, porque su testimonio versa sobre Dios. El testimonio de Cristo cuando dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo de aquel que me dio, de mi Padre. Ahí está la autenticidad que versa la palabra en esa forma. Y número dos, porque en última instancia es el propósito, testimonio de Dios ante sí mismo. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no pasa por mí, dice Jesús. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Es una combinación perfecta, maravillosa. Jesús es el profeta consumado cuya palabra, cuya acción representa dramáticamente el reino de Dios. Él representa el reino de Dios. La iglesia como templo de Dios restaurada, primer fruto de la nueva creación. Así como hizo el universo, la iglesia es el segundo fruto de la creación de Dios para la humanidad, para la transformación. Ahora toca nuestra escena. ¿Cómo la representamos, hermano? En medio de este mundo, para ir nosotros como actores a actuar en el gran escenario que es el mundo. Ahora toca nuestra escena. ¿Cómo la representamos? El papel de nosotros consiste en ser testigos, hermano, con palabras y obras. Cuando nos presentamos ante la gente, no vamos a presentar solamente con palabras, sino con obras, con acciones, del sentido y el significado de la acción comunicativa de Dios en Cristo, para posibilitar que otros la comprendan y participen en ella, como hizo Felipe. La iglesia tiene algo que decir, que hacer, que ningún otro grupo puede hacer. La iglesia tiene algo que decir y hacer que ningún otro grupo institucional puede realizar. ¿Qué es lo que la iglesia debe decir y hacer? Le preguntaría a usted ahorita en la tarde. También los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. Porque tiene que haber una diferencia entre una cosa y la otra. En el teodrama, como misión, más buscar el reino de Dios y su justicia. Mire, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se van a añadir, en el buen sentido de la palabra. Según Mateo 6:33. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Felipe le dijo, entiende lo que lee, con lo que vas leyendo. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace guía? Como leíamos en Hechos anteriormente. Entonces Felipe es un representante de la iglesia, porque también sabe algo, es decir, el Evangelio, que el etíope no sabía, ignoraba. La autoridad de la iglesia es ministerial, hermano. La autoridad de la iglesia es ministerial. Por eso los 5 ministerios que aprobaron allí, que fue el de profeta, apóstol, pastores, evangelistas y maestros. Felipe es el catalizador de la comprensión del etíope, que
necesitaba entender el texto y que alguien lo explicara. La tarea de la doctrina del autor, del creyente, es explicar la fe, no el texto bíblico per se. Es decir, lo que necesita hoy en día el actor de Dios, la tarea de la doctrina es explicar la fe, no el texto bíblico per se, porque allá lo estaba leyendo Felipe, pero no lo entendía. 53 de Isaías y 8 de los Hechos, pero no lo entendía. Felipe sí. Entonces tenía que venir Felipe de parte de Dios con palabras y explicarle el texto para que viera la fe que allí se tiene. Por eso, sino la práctica, como dice, la tarea de la doctrina es explicar la fe, no el texto bíblico per se, sino la práctica de leer el texto en la iglesia y obedecerlo. Sentido práctico, hermenéutico, interpretativo y aplicativo a nuestra vida. Cuando tú aplicas la palabra, dices, esto funciona, esto no es cuento, es algo que da vida. Solo a través del Evangelio la iglesia es concebida, formada, nutrida, nacida, entrenada, alimentada, vestida, adornada, fortalecida, amada, sin mancha, sin arrugas. Es la única manera de comprobar allí que la iglesia está viva. Representar el teodrama responde al guión del dramaturgo, que responde a Dios. Dios es el agente comunicativo último. ¿De quién es la obra? De Dios, hermano. La iglesia se funda en una economía de dos caras. Número uno, la obra de Cristo. Y número dos, la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. Una cosa maravillosa. Donde está la iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Como decían en una parte latina, cuando Cristo está en nuestras vidas, es como dice, allí no hay burro con romatismo frente a un lobo. Si el burro tiene romatismo, sale volando, no se deja agarrar. Entonces, Jesús es el actor principal. La escritura no está en la lectura, sino en la comprensión y posteriormente en la palabra entendida y aplicada mediante una vida de obediencia. La palabra y la acción. La voz de Dios dirigiéndose a Moisés en el Sinaí. Samuel en medio de la noche, cuando dijo Samuel, Samuel 3 veces. Y él le dijo, bueno, responde cuando llame a Dios allí. Elías con el susurro en aquel tiempo. Elías creía que la voz de Dios estaba en la fuerza, en el terremoto. Y hubo un viento apacible y susurro. Y Dios a veces viene a nuestra mente de una manera, no como un terremoto, sino con un susurro. Y nos hace ver esas cosas buenas. Amén. Nadie puede poner otro conocimiento que es ya puesto. Jesucristo es el fundamento. Dios como es el revelador. Jesucristo como la revelación y el Espíritu Santo como el contenido de la revelación. Mirar el texto bíblico y vivirlo. Texto y contexto intrabíblico. Cuando usted tiene el texto bíblico y lo vive, allí saborea la vida nueva en Cristo. El texto y el contexto. Porque cuando hay un texto que no tiene contexto, se convierte en un pretexto y es algo extra bíblico que no aparece en la Biblia. Con cuidado. Pero cuando nosotros vamos al texto y vamos al contexto, podemos entender que allá hay algo intrabíblico. Literalmente pertenece a las Escrituras, la palabra de Dios. Por tanto, no hay engaño. El espíritu de la contextualización, la sabiduría cristiana consiste en vivir bien junto a otros ante Dios. Es decir, aquí nosotros venimos a la iglesia y si vivimos la palabra de Dios, ustedes se conocerán unos a otros. Dice la iglesia primitiva se conocía porque decían, mira cómo se llama. El amor ágape y el amor filial que había allí era extraordinario. El amor no estaba ahí porque eso es algo privado de cada quien. Hay una pareja y tiene sus relaciones sexuales, eso ya de su pareja, de la familia, eso ya pues allí no se exponía. Se suponía que debe vivir una vida sana la familia. Entonces, pero lo que era la vida filial y la vida del ágape, del amor de Dios y el amor del prójimo, el amor de los hermanos, tenemos que verla siempre presente. Por eso, fe, esperanza y amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tenemos que tener los frutos del Espíritu, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Según Gálatas 5, 22, 23. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí finalizo para podernos ir, como se dice, al final. La nueva doctrina no nos dice cómo
debemos representar o cómo debemos ser? La vida en Cristo, aquí aparece, la nueva doctrina no nos dice cómo aparentar ser algo que no somos, sino quiénes somos realmente. La vida cristiana no es aparentar algo, sino realmente ser lo que somos, si es que somos cristianos. O como dijo Pablo, si no tiene el Espíritu de Cristo, pues bueno, una vez llegó Pablo en Hechos y dijo, bueno, aquí no conocemos ni al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Es una cosa que aparece allí en la parte histórica. Y encontramos que somos realmente, mire cómo dice, la nueva doctrina no nos dice cómo aparentar ser algo que no somos, sino quiénes somos realmente, criaturas nuevas en Cristo. Somos el hombre nuevo creado según Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo. El nuevo hombre, conocer la palabra de Dios es participar de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo creyente es un actor de la compañía de evangelio que representa fielmente el reino de Dios. Por eso, y finalizamos con esta parte ya, la obra de arte que hay que hacer por la palabra y el Espíritu. Es la doctrina de Dios que debemos representar y hacer. El papel dramático, la vocación, como dijo Pablo, no descuides el don que hay en ti. La representación de los actores, el método bíblico de cómo llevar la verdad, el camino de la verdad que es Cristo, la materia de la vida que es la doctrina, la voz y el actor divino que debemos llevar la voz de Dios, el reino, a Cristo, y la voz y el actor humano y el Dios. Y representación terminal de nuestra vida. Hermanos, mucho por hacer allá en la calle, debemos predicar la palabra, ir como actores de Dios. Y el Señor nos va a dar siempre esa tranquilidad y esa paz de ir a evangelizar. Que muchas personas que no conozcan a Dios, vayamos nosotros como Felipe y le llevemos el mensaje, digamos, eso dice así y esto es así. Amén. Así que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en camino de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El destino nuestro es ir a la casa de Dios, a la eternidad. Amén. Mientras tanto que llegue ese momento, vamos a prepararnos cada día para llevar un mensaje a la gente que no conoce a Cristo, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Que Dios les bendiga, Amén. que Dios les guarde. Amén. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a hablar para despedir esta actividad que se realizó en esta noche y esperamos que Dios pues nos guíe siempre como buenos actores y representantes del reino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a despedir y vamos a orar para que Dios pues guíe. Un hermano que pueda orar en este momento para despedir la actividad que tuvimos hoy del estudio. ¿Sí? Amén. Bueno. Hermano, que pueda levantar la voz para orar. Sí. Hermana. Padre amado, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo escudriñe en nuestros corazones, Señor, nos abra el entendimiento, Señor. Que tu palabra quede incrustada, Señor, en nuestro corazón, Señor. Ponerla por obra, como dijo el hermano, Señor. Queremos aprender cada día más de ti, Señor. Estar cimentados en la palabra que tú nos has dejado escrita, porque nos has dejado un manual de vida, Señor, que es tu palabra, la Biblia, Señor. Leámosla todos los días, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, donde encontramos palabras de vida eterna, Señor. Bendice al hermano Santiago y toda su casa, Señor, y a cada hermano que ha podido venir y el que no ha podido venir también, Señor. Y pon el deseo en sus corazones de que vengan, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice al pastor Luis Rubiales, donde quiera que esté, Señor, y toda su casa, Señor. Abrázalo, Señor. Ayúdalo, Señor, en todo tiempo. En nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este estudio maravilloso. Para toda la gloria para ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, feliz noche y feliz fin de semana. Y Amén. que la paz de Dios esté en cada corazón y que Cristo viva ricamente en nuestros corazones. Amén.